julio-diciembre 2022. Del 19 de septiembre al 4 de noviembre. Para realizarla, ingresa a www.uaeh.edu.mx en la sección de avisos, en el portal de la Dirección General de Evaluación o desde tu dispositivo móvil con el código QR enviado a tu correo institucional. Además, en esta ocasión se podrá realizar la metaevaluación. La opinión de todos es fundamental. Para atención personalizada, comunicarse a la extensión 1822 o al correo electrónico eval-docente@uaeh.edu.mx. La evaluación nos hará excelentes. Son las 8:03. A continuación estarás escuchando un contenido apto para todo público. Una charla amena y espontánea con expertos invitados en temas empresariales, culturales y políticos. Consejos, historias y mucha experiencia en una conversación de tú a tú. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Tú a Tú. Mi nombre es Ricardo Pastrana y es un placer estar con ustedes un programa más. Gracias a todos los que ya se están conectando. Recuerden que tenemos transmisión simultánea y en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook en Radio UAEH Tulancingo 91.1 y estamos en el 91.1 de FM. Quiero agradecer en controles técnicos a mi amigo José de Jesús Ortiz por el apoyo, a mi amigo y productor Daniel García, al Sistema Universitario de Medios Autónomos por el espacio brindado y le envío un cordial abrazo a mi amigo Damián Sosa Arroyo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el podcast, su historia y todo lo relacionado que tiene con la parte educativa. Es por eso que nos dimos a la tarea de invitar a dos expertos en el tema, Mercedes Hidalgo Sosa y Jorge Armando Manzano Martínez. Jorge Armando Manzano Martínez es maestro en tecnología educativa y Mercedes Sosa es profesora de la Prepa 2 con una especialidad en docencia. Chicos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Gracias, Ricardo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Creo que ya lo teníamos agendado desde hace bastante tiempo, pero pues nomás no coincidíamos. No coincidíamos, pero ya, gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes por venir a platicar con nosotros. Mercedes, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de tu expertise que traes en todo este tema? Sí, claro. Pues mira, yo soy de aquí de Tulancingo, estoy Perfecto. platicando, sé que estoy muy contenta de estar aquí y soy licenciada en Derecho, esa es mi formación profesional y además ahorita actualmente estoy por concluir la especialidad en docencia y soy docente en la Prepa 1. Imparto las asignaturas de Sociedad, Economía y Política del México actual y de Nociones del Derecho. Esas son las asignaturas que imparto en la preparatoria y bueno, pues mi proyecto de investigación que es relacionado precisamente, como lo dices, con el podcast, tanto para procesos de enseñanza y aprendizaje en el bachillerato. Ese es mi proyecto. Muy bien. Maestro, ¿qué nos puede platicar acerca de su expertise en todo este tema? Muchas gracias. Pues tengo una formación en las áreas contables, contador público, formado orgullosamente en esta máxima casa de estudios con lo que es la especialidad en docencia, con lo que es la maestría en tecnología educativa y bueno, pues ya un poco más de 5 años formando a estudiantes como Mercedes, en la cual pues ha sido una preparación muy ardua en el sentido de el uso de las tecnologías en la educación. Es tan importante que llevemos la tecnología a la educación para facilitar un poquito este tema del aprendizaje, ¿no? Así es, pues a raíz ya de este mundo globalizado, de los cambios que ha habido en la sociedad, bueno, pues ya es muy común ver en el caso de adolescentes, jóvenes, pues ya están totalmente de la mano de las herramientas tecnológicas. Ellos ya son de la generación llamada de los nativos digitales, entonces pues nosotros como docentes pues tenemos también que migrar a esas tecnologías. Volcados completamente a la parte tecnológica. Y bueno, tocando el tema de la parte tecnológica, no quiero dejar de lado, ¿cuál fue su experiencia al ver todas las instalaciones que tenemos aquí en Radio UAEH Tulancingo?
Pues estoy sumamente y grato sorprendido. Creo que son unas instalaciones de vanguardia, unas instalaciones que hacen a la persona que se sienta cómoda, que se sienta realmente motivada para poder compartir las experiencias. Y creo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le está apostando mucho a esta infraestructura, que los estudiantes realmente puedan aprovechar todos los recursos humanos, tecnológicos, que permita obviamente darse el atributo y contribución a su formación durante toda su carrera escolar. No, pues la verdad es de que, bueno, yo siempre soy muy fan de la radio. Yo creo que desde ahí nació también mi interés por incluir en mi proyecto de investigación el podcast. Entonces, la verdad es de que estoy muy muy contenta de estar aquí. Las instalaciones pues están muy muy increíbles, la verdad. Estoy muy muy emocionada de estar aquí. Qué bueno que les gustó y muchas gracias por todo lo que comentan. Y bueno, Mercedes, tocando un poquito ya el tema más en forma, ¿qué nos puedes platicar acerca del podcast? ¿Cómo fueron sus inicios? Sí, claro, pues mira, el podcast no es algo nuevo. Realmente su creación se remonta desde el año 2000, ya tiene 22 años. Y bueno, pues realmente en el ámbito educativo se originó en el 2004 en Osaka, en Japón. Lo curioso es que aquí fue para la enseñanza del inglés, y en las investigaciones que empecé a buscar, pues realmente es que hay mucho de la enseñanza del inglés, ¿no? Pero encontré muy poca investigación realmente para otras asignaturas aparte del inglés. Después de Osaka, Japón, también empezaron en universidades en Estados Unidos, en Reino Unido y en Australia ya hasta en el 2006, donde ya se incluye el podcast en el ámbito educativo. Entonces realmente en México pues todavía llegó, digamos que un poquito ya desfasado, ¿no? Estamos desfasados de la introducción del podcast en el ámbito educativo. Tristemente sí nos pasa muy seguido eso, ¿no? Que nos llega desfasada la información, la tecnología, ¿no? Digo, vemos ahorita, por ejemplo, la tecnología 5G en telefonía móvil, que apenas nos va llegando cuando en Japón ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, precisamente en el contexto en el que vivimos, pues, las tecnologías, pues, ya tenemos que incluirlas ya en el ámbito educativo, ¿no? Y sobre todo con jóvenes que los usan, entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Que les gusta. Tú ya estás llevando a la práctica, dentro de las asignaturas que traes, algo relacionado con el tema del podcast. Sí, fíjate, bueno, todo empezó desde la etapa de confinamiento. Pues realmente cuando teníamos las clases en línea, pues muchos no tenían, había muy poca participación, ¿no? También por el contexto que tenían dentro de sus hogares. Y a veces pues había otras personas, a lo mejor sus hermanos teniendo otras clases, entonces ruidos en la casa, o a lo mejor algún familiar hasta enfermo, ¿no? No sabíamos lo que sucedía detrás de la pantalla de los estudiantes, precisamente porque también tenían muchos la cámara apagada. Uh-huh. Y pues me enfrento a una participación pues pasiva en esas clases y en asignaturas, sobre todo Sociedad, Economía y Política, que ya se predisponen que va a ser aburrida o que va a ser muy teórica, y el antecedente lo tenemos con la asignatura de historia, ¿no? Que nos hacían aprendernos las fechas de memoria. Entonces los alumnos vienen de que me van a hacer aprender fechas y esto va a estar muy aburrido. Entonces ya Oye, pero eso es cultura general, ¿no? Sí, claro, pero así se predisponen. Esto va a estar aburrido, una asignatura aburrida, teórica, saturada. Y entonces, pues, ¿cómo hacer que les interese este tema? Como dices, es de algo de interés en la sociedad, que aprendan qué es la política, sobre todo, ¿no? Porque ya están a un paso, son alumnos, por ejemplo, en mi caso de quinto semestre, que tienen 17 años, 16, que están a nada ya de ser ciudadanos y de emitir un voto posteriormente. Entonces, ¿cómo generar un interés? Y no porque tengan que ser candidatos, ¿no? Pero finalmente, pues ya su voto va a valer. Sale alguno, ¿no? Claro, pero quitar esa apatía política que existe en los jóvenes, ¿no? Y que se ve reflejado a veces hasta en las urnas, ¿no? En la sociedad, pues. Completamente se ve reflejado en las urnas, pero ¿por qué creen ustedes que sea esto que pasa? ¿Por qué los jóvenes no están, por qué no les llama la atención la política? Pues fíjate que, bueno, considero que no hay un buen contexto de lo que ellos piensan. Les he preguntado, ¿qué es política en clase? Uh-huh. Y me contestan, son los políticos. Okay. Y pues no, realmente la política somos nosotros, los ciudadanos somos los que somos la política. De hecho, pues etimológicamente significa ciudadanos. O sea, la política somos nosotros. Y, pero pues normalmente ya en el contexto en el que vivimos, pues ellos piensan que la política es solamente los políticos y que no tiene nada que ver con los jóvenes, cosa que no es cierto, porque ellos ya están a nada también de emitir un voto
y es importante que lo hagan de manera responsable, que sepan todo el contexto social y económico, que tengan ya un pensamiento crítico en esta asignatura. Y lo asocian sí, justamente con el político como tal, con el candidato, con esta persona que muchas veces no tienen a lo mejor una buena imagen, ¿no? Que ya está tan deteriorado el tema de la política, está tan desgastado. Y también quiero pensar que obedece a que escuchamos normalmente a nuestros papás, ¿no? O a generaciones anteriores que dicen, son los políticos de siempre, nunca hacen nada, ¿no? Y eso como que comienza a crear una apatía hacia los jóvenes. Así es, y eso se ve reflejado, bueno, muy reflejado en la asignatura. Entonces, pues, la manera en la que yo logré, ¿no? Ese interés, o que quería yo ese cambio, que pensaran diferente respecto de temas, de problemas sociales, económicos y políticos, fue a través de esta herramienta que me ayudó muchísimo, y fue precisamente en la etapa de confinamiento donde empezó todo. Les empecé a manera pilota porque todavía no estaba yo en la especialidad. Entonces les pongo de actividad la realización de un podcast, y la verdad es de que me sorprendí bastante del resultado. Hubo un trabajo muy relevante de una alumna que incluso lo personalizó su propio programa y le llamó Cortina Política. Uy, qué padre. Sí, entonces incluso cada podcast lo iba haciendo diferente, hizo una introducción, invitó hasta a su mamá y sus primos a hacer una introducción con música, entonces la verdad, ella misma en los podcasts dice, ahora sé que mi voz mi voz es escuchada, que mi voz vale, que la voz de los adolescentes también puede ser escuchada mediante el podcast. Y hubo mayor interés en esta asignatura, no nada más de ella, sino de todo el grupo, hubo mejor participación, y entonces descubrí que esta es una herramienta que puede ayudar a motivar a un estudiante en esta asignatura, y posteriormente también en la de Derecho, que también doy. La democratización de los medios de comunicación creo que puede ayudar justamente a convertir a que algo que no te es atractivo se convierta en atractivo, ¿no? Yo les platico a muchas personas, ¿tienes algo que decir? Como lo que decía tu alumna, ¿tienes algo que decir? Súper sencillo, prende tu cámara, haz un live o graba un video y dilo. Muchas personas que con respecto a lo que tú estás pensando, seguramente alguien más piensa igual que tú. Maestro, ¿qué quiere opinar al respecto de esto? Sí, muchas gracias. Pues yo creo que tienen esa posibilidad ahora los chicos, los jóvenes, en poder expresarse, y realmente creo que ahora con todos estos contenidos, lo único que tenemos que tener cuidado es precisamente pues la parte de la construcción de ese diálogo, lo que queremos nosotros transmitir, y tienen esa apertura, ¿no?, enorme de poder hacer uso tanto del audio, tanto del video, que esta formación pues les ayuda a expresarse, y es lo que queremos, que de alguna manera los chicos puedan desarrollarse, puedan expresarse de la mejor manera, pero de una forma también ordenada, de una forma estructurada, formal, para que de esa manera pues puedan ellos experimentar, aprender, revolucionar, producir, y por qué no, pues de alguna manera ir compartiendo esas experiencias con los demás compañeros. ¿Qué otra experiencia tuviste, Mercedes? Pues para la asignatura de Derecho, son alumnos de cuarto semestre, y ahí ahora yo me aventuré, dije, a ver, ahora yo les voy a hacer el podcast. Ahora me toca a mí, pero también les dejé a ellos, pero ahí también porque quise conocer un poco más, a mí es algo que me gusta mucho, y entonces les realicé podcast por bloques, son 3 bloques de la asignatura, y pues me aventuré, dije, no había tomado ningún curso, no nada, lo empecé a hacer, y el resultado fue también bastante bueno, porque los estudiantes me comentaron, se les aplicó algunas encuestas al final, donde decían, bueno, es que yo cuando ya la escuchaba me ayudó mucho a estudiar para mi examen, ¿no? También, como mucho tiempo estoy en la computadora, el audio me sirvió porque mientras estaba yo haciendo otra actividad, podía yo escuchar lo que estaba en el podcast de la maestra de una manera resumida y clara, todo lo que se había visto en el bloque, y el resultado fue también bastante bueno porque se reflejó igual en los resultados de la asignatura, en sus calificaciones, y entonces ellos, pues el 100% de los 34 estudiantes en aquel momento, pues aceptaron bastante bien que ahora yo como maestra les hiciera yo podcast a ellos relacionados con los temas de las leyes. En esa ocasión, pues con el tema de leyes,
cuando entran a la asignatura de Derecho piensan que les voy a poner a aprender todas las leyes o todos los artículos de la Constitución de memoria. Y entonces el podcast nos ayudó para que a través de un micrófono ellos puedan dar un pensamiento crítico y análisis de lo que se estaba viviendo en el mundo del derecho. Y entonces, para que a lo mejor ellos tal vez a futuro se motivaran en estudiar esa licenciatura. Y pues la verdad es que muchos sí me dijeron que sí quiero quiero ir por ese camino, gracias también a esta herramienta. Entonces esa es otra de las experiencias que viví, y actualmente en este semestre, ya con todas estas experiencias, pues ya lo fui modelando un poco más, como dice el maestro, pues ahora ya no nada más es que sea cualquier podcast, o sea, que tenga sí un sentido académico. Entonces ya los fui moldeando de, bueno, pues hay que tener, si vas a hablar de algún tema, quién lo dice, las referencias, que tenga este sentido académico el podcast, y también la retroalimentación que damos como maestros para ir mejorando en su modo de expresarse, pasándoles algunos tips para que les salga mejor su podcast. Y en este semestre también hubo trabajos muy interesantes. Hubo un grupo de alumnos que hicieron también sus propios programas, y les pido que los personalicen, que les pongan un nombre a su programa, y eso ha ayudado mucho. Creo que es un tip que les doy de pongan el nombre a su podcast, y entonces ellos hacen su propio programa. Incluso este semestre hasta hicieron hasta comerciales dentro de sus pláticas, y se divierten. Me dicen, maestra, es que siento que no es una tarea, siento que es una plática entre amigos, y la verdad es que les ha gustado mucho esta actividad, cuando sobre todo en formato entrevista, y también porque es un acercamiento a la sociedad. Les he dejado también que entrevisten a personas en su entorno, y no que estén ahí con ellos, sino también el podcast ayuda a entrevistar a alguien que está también a distancia. Claro. Y entonces pues es un acercamiento, es esa interacción que hay entre la escuela y la sociedad, y esta es una herramienta que ayuda bastante. Repito, es una democratización esto de las redes sociales, de la tecnología de la información, y de todo esto lo que nos permite ayudar y llevarlo más allá. Nos incita a la investigación, a hacer las cosas, como dices, de manera profesional y de la mano de profesionales como ustedes, que pueden dar ciertos tips para lograr algo mucho mejor. Y es que la ventaja de ahora es que anteriormente teníamos como que la idea que el locutor era el que ponía la música, ¿no? El que te daba la hora y a lo mejor los horóscopos. Y ahora un abogado, un contador puede venir y hablarnos de un tema siendo de manera, o sea, teniendo una locución, teniendo un podcast con un punto especializado, ¿no? Y es el podcast que a lo mejor nos referimos un poquito más al tema grabado, ¿no? Que también se puede acompañar con la parte del video. Pero en la parte de la grabación, como bien decías, Mercedes, te permite diversificar las cosas. Yo justamente hablaba con un amigo de un podcast que hubo de unos par de personajes bastante buenos, y él me decía, yo prefiero verlo sentado en mi computadora en YouTube. Le dije, ¿qué crees? Que a mí me gusta mientras me estoy bañando o voy manejando, irlo escuchando. Entonces vas haciendo dos cosas, no te limitas, no cortas ese tiempo, y puedes aprovechar más ese tipo de herramientas, ¿no? Así es, o sea, el podcast tiene, la verdad, es una herramienta multiusos. Entonces lo puedes, como bien lo dices, vas en el carro, pones. Siempre les decía, bueno, pues cuando vayan en el carro con sus papás, ¿qué papá puedes poner a la maestra? ¿No? O sea, pero la verdad es de que sí es algo bastante padre, y me animé en esta ocasión a hacerlo. Fue la primera vez, descubrí, como dices, no soy comunicóloga, pero pues obviamente tengo muchas áreas de oportunidad, porque pues no es mi formación inicial, yo es de Derecho, pero a raíz de que te escuchas, no, pues creo que tengo que mejorar esto. O sea, poco a poco, igual como docente, a raíz de estos podcast que hice, pues ahora me doy cuenta que puedo hacerlo mejor, cada vez lo vas haciendo mejor, y de que ha funcionado. Entonces es algo que pues quisiera, por eso venimos, ¿no? A compartir, claro. Porque esta es una experiencia que ha funcionado. Que al final ustedes llevan ventaja porque pues están acostumbrados a hablar frente a gente, frente a alumnos, que al final saben que tienen que tener cierta modulación para que a lo mejor te escuche el de hasta atrás, que tienes que hablar con ciertas palabras para que el lenguaje les pueda llegar a todos. Y bueno, tus espacios que hacías, estas cápsulas que hacías, ¿de qué tiempo las hacías? Ok, las hacía de 15 minutos. Ok. Cortos, porque también los que les dejaba igual era de tiempos, depende. Si eran individuales, podrían abarcar un tema en 5 minutos. Uh-huh. O sea, tenían esas ventajas, pero no nada más era de grabar, ellos tenían que crear siempre un guión. Okay. Un guión. Entonces lo que los hacía era leer e investigar. Es que es o sea, detrás de un podcast, de verdad que no nada más es de grabarte, sino que hubo una investigación previa, un análisis, y ahora dan su punto de vista. Exacto. Es como cuando anteriormente pasábamos a exponer en clase, ¿no? Uh-huh. Estudiabas el tema y pasabas y lo exponías. ¿Cuál es la ventaja de ahora? Que lo puedes grabar y puede llegar a muchísima más gente.
¿Cuál es la facilidad de todo esto? Y se los platico a la mayoría de los invitados que nos hacen el favor de venir, es no se preocupen porque al final del tema que vamos a hablar, seguro lo dominas, ¿no? Porque al final es algo que ya sabemos y eso facilita más a la hora de hacer un podcast. No es lo mismo invitar a un futbolista a hablar de cocina, ¿no? Que a un futbolista a hablar de fútbol, ¿no? O sea, el tema va a fluir muchísimo más fácil, que es como ahorita con ustedes. ¿Y qué serie hiciste de cápsulas o de capítulos? Ok, bueno, pues hice tres bueno, de cada uno de los bloques. El primero fue del origen del derecho, del concepto de derecho, después del origen del derecho y de las ramas del derecho. Esos fueron como mis 3 cápsulas que incluso están en Spotify. Ah, qué bien. Y la verdad es de que sí, muy, muy bien. Y repito, me he escuchado y digo, no, hay que mejorar todavía, ¿no? O sea, creo que todavía puedo hacer mejores podcasts para apoyo en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Sí, que a lo mejor, como dices, les puede servir para el hecho de tomar una decisión, reforzar la decisión que ya tomaste o ampliar tu cultura si estás dedicado a la parte del derecho, ¿no? Así es, entonces, pues, esa es las experiencias que estamos teniendo y que se haga, pues, un poco implementado en la comunidad, no nada más de los académicos que damos en ciencias sociales, sino a quien le pueda servir para su asignatura. No nada más se cierra las ciencias sociales, sino tenemos esa ventanita de que se puede ocupar para otras asignaturas. Aparte del tema del bachillerato, ellos quiero pensar que todavía están más abiertos a absorber este tipo de herramientas para tener un mejor aprendizaje, ¿no, maestro? Sí, vaya, yo creo que dentro de este rango de edad, pues realmente son como una esponjita, empiezan a absorber, empiezan a demandarnos también formas diferentes de poder aprender, ¿no? Yo creo que es lo importante, y en la parte de docente, pues yo creo que esta universidad ha sumado muchos esfuerzos para que dentro de estas competencias, sobre todo particularmente en tecnologías, pues nos permita ayudar a crear, a diseñar, a formar diferentes estrategias y aterrizarlas a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Eso es, yo creo que, muy importante. Sí, creo que es importante empezar a cambiar poco a poco el modelo educativo, ¿no, Mercedes? Así es. Fíjate que en los estudios que también se encontré, en las investigaciones, es que el bachillerato es uno de los niveles educativos donde hay más deserción escolar. Entonces, por ejemplo, en encuestas de la SEP desde 2021-2022 dice que 563,000 estudiantes, pues no concluyeron sus estudios. Entonces, de bachillerato. De bachillerato. Es el nivel donde hay más deserción. Entonces, algo está sucediendo en ese nivel. Algo estamos haciendo mal. Algo está pasando. Y pues, investigando, pues, cuáles son las causas. Hay muchas, ¿no? Desde lo económico, situaciones psicológicas, etcétera. Pero hubo una que llama la atención, que era el aburrimiento en clase. Completamente. ¿No? La inactividad en el aula hace también que un alumno se frustre de ir a la escuela. No enganchas con el alumno, ¿no? Exactamente. Digo, no sé si sea la manera correcta de ver, pero ustedes como docentes o la parte docente es como el querer vender un producto y el objetivo o el cliente es el alumno. Entonces, si no estás enganchando con tu alumno, si realmente no le está interesando lo que le estás diciendo, y justo lo que decías de tus cápsulas cortas, tienes pequeños minutos para enganchar con el alumno, ¿no? O sea, los primeros minutos de tu clase, o sea, si desde el principio dices, desde el título, ¿no? Que decías, política, qué aburrido, ¿no? O sea, venir a hablar de política cuando en mi casa dicen, ay, no, política no se habla, ¿no? Y que la materia, pues luego entrando vas con eso, entonces si no tienes esos minutos para enganchar con el alumno, pues se te complica, ¿no? Sí, y en estudiantes que, repito, en el bachillerato, pues ellos solamente ponen atención a lo que les interesa, ¿eh? Sí, a lo moderno, a lo actual, ¿no? Así es. Y pues ese es nuestro proyecto, como ves. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muchas felicidades. Realmente es algo que va a ayudar a muchos para retomar y para reforzar y para mejorar el tema del aprendizaje con la tecnología. ¿Cuánto tiempo llevas como docente, Mercedes? Como docente desde el 2021. Yo inicié como docente en plena pandemia. ¿Cómo se llama? Me bauticé así, ¿no? Como en línea. Empezó todo en línea, después en el semestre anterior en modalidad híbrida y ahorita en presencial, que sí cambia bastante todo. Sí, completamente, ¿no? Y aparte,
Pues sí te topas con un entorno bastante difícil, creo que nadie estaba preparado para este tipo de situaciones y se tuvo que ir adaptando todo y a nivel global, ¿no? Así es. El uso de las tecnologías pues fueron emergentes, ¿no? O sea, fue de, ¿tienes celular? Pues dale por ahí, ¿no? ¿Tienes compu? Pues bien, ¿no? Y si no, pues con el cel, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Pues de repente por ahí se escuchaba el hermanito mayor o el menor, ¿no? ¿Cómo está el modelo educativo adaptado, preparado para todo esto, maestro? Muchas gracias. Pues el modelo educativo precisamente trata primero de centrar sus esfuerzos en que el estudiante aprenda activamente, que aproveche esa parte autodidacta, pero que permita a través de experiencias compartir, crear nuevo contenido, desarrollar todas sus capacidades centradas obviamente en sus competencias, habilidades, aptitudes que pueda tener, y de esa manera yo creo que la universidad está haciendo mucho. La universidad en este espacio en donde estamos nosotros, bueno, particularmente un servidor, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, pues realmente tenemos 22 programas educativos y el nicho de excelencia puede ser lo que es el área académica de Ciencias de Educación. Tiene dos grandes licenciaturas, que es la licenciatura en Educación y la licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa, que realmente ha permitido hacer realmente propuestas muy interesantes, ¿no? Le apuestan mucho a esa parte de intervención educativa que haga y que permita hacer pues nuevas políticas públicas para mejorar la parte de la educación. Y yo creo que además de tener ese caldera de estudiantes, la formación inicial en licenciatura le da el trampolín a que como Mercedes sigan formándose en la parte de la especialidad, en la parte de la maestría, en la parte del doctorado en ciencias de la educación. Ese nicho de excelencia, ese camino, yo le llamaría esa autopista de aprendizaje, pues realmente es muy interesante y muchos lo han aprovechado, generaciones y generaciones, en permitir que precisamente ese modelo centrado en el estudiante, las necesidades que tiene para poder desarrollar integralmente al estudiante, pues realmente es una cosa que la universidad le ha apostado mucho en su programa de desarrollo, en su plan de desarrollo institucional. Pues realmente creo que estamos por buen camino a dirección del señor rector Octavio Castillo, y obviamente pues la titularidad que ahora tiene el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades a través de la primera mujer, que es nuestra directora, la maestra Ivonne Juárez. Pues yo creo que realmente vamos por buen camino. Estamos tratando de acompañarles a estas generaciones en donde nos permita que despierten esa iniciativa, ¿no? Porque de ahí desprende de la parte formativa de los docentes para que puedan compartir a los estudiantes. Ese enamoramiento, yo le hablo de esa manera, en donde de alguna manera los ponga activos a estos estudiantes y, ¿por qué no?, que ellos mismos vayan viendo que realmente se puede desarrollar de 1001 maneras para poder tener esa formación integral. La doctora Marixa Liberada Cázares, que ella es la jefa del área académica de Ciencia y Educación, está siempre muy atenta a las necesidades de los estudiantes, desde la misma licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, pues permite que haya ese acompañamiento integral, ¿no? Entonces realmente la universidad está haciendo grandes cosas. Creo que nos estamos preparando para que formemos realmente profesionales competentes, que es lo que nos exige. Ahora ya no tenemos que tener tanto conocimiento, sino realmente dar respuesta, solución a esas problemáticas de la vida cotidiana. Sí, algo más práctico que teórico, ¿no? Así Por es. algo somos una de las universidades más reconocidas a nivel Latinoamérica. Esta fue la voz de el maestro en tecnología educativa Jorge Manzano Martínez. Vamos a un corte, si me lo permiten, no se desconecten, estamos hablando del podcast, estamos con Mercedes Hidalgo Sosa y el maestro Jorge Armando Manzano Martínez. Mi nombre es Ricardo Pastrana, vamos a un corte y volvemos. Hacemos una pausa, seguimos conversando de tú a tú. Regresamos. Radio UAEH, Tulancingo, siglas XHPSI, 91.1 FM. Transmite con 3000 watts de potencia desde Avenida Universidad, sin número, ex Hacienda a Quetzalpa. Tulancingo de Bravo.
Hidalgo, México. Código postal 43600. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. La buena música siempre te acompaña. Sabemos que recordar es volver a vivir. Déjate transportar a través de la música. El clásico que no se olvida. Miércoles y viernes en punto de las 12 horas, solo por Radio Universidad Tulancingo 91.1 FM. Son las 8:32. Seguimos compartiendo experiencias en la voz de los expertos. De tú a tú, continuamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa de Tú a Tú. Mi nombre es Ricardo Pastrana y el día de hoy nos acompañan en cabina Jorge Armando Manzano Martínez, maestro en tecnología educativa, y Mercedes Hidalgo Sosa, profesora de la Prepa 1 con especialidad en docencia. Estamos hablando del particular tema del podcast. Maestro, ¿qué opinión le merece todo lo realizado hasta ahorita por parte de Mercedes? Pues realmente es una experiencia muy padre, es una experiencia que debe de seguirse contagiando, se debe de seguir compartiendo, porque hablando precisamente de lo que es el programa educativo de la especialidad en docencia dentro del área académica de Ciencias de la Educación y dentro de lo que es el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, pues realmente ha permitido que diferentes disciplinas como lo es los contadores, los psicólogos, los educadores, los comunicólogos, los abogados, puedan ellos determinar, puedan ellos contribuir en esas experiencias de aprendizaje, en esos formas de desarrollar que nosotros integralmente tratamos de ubicar y que puedan trabajar y sumar esfuerzos para comprender y transmitir esa información que es muy importante y relevante, no solamente en la parte docente, que eso les ayuda mucho a realizar precisamente comunidades de aprendizaje, sino que también ellos puedan tener la capacidad de poder transmitir de una forma muy concreta a sus estudiantes para que puedan replicarlo y que esos estudiantes realmente de una forma distinta de aprendizaje puedan conducirlo a cosas positivas, puedan aprovecharlo no solamente en la parte educativa, en la parte de la cotidianidad, en donde les sirva a cualquier aspecto de la vida, inclusive económicamente pueden llegar a vivir de ello. Entonces realmente son elementos muy importantes que, como Mercedes es un claro ejemplo en el cual está haciendo una gran función como docente, en donde transmite este conocimiento a sus alumnos. Y es lo que queremos nosotros, que se vaya más allá, no solamente que se quede en el escritorio, que se haga una experiencia dentro del aula, sino que salga en cualquier ámbito de la vida. Muchas gracias, maestro. Mercedes, ¿cómo te sientes hasta ahora, hasta este momento, con lo aprendido y lo que llevas en la especialidad? Pues la verdad es que le comentaba igual con el maestro, cuando veníamos en camino, que esta especialidad pues te abre ese panorama de tener compañeros que no son precisamente abogados, ¿no? Tengo una compañera que es de teatro, compañeros que a lo mejor son de asignaturas de ciencias de la salud. Entonces, el que tú sepas que otros docentes aplican otros métodos y el platicar, o sea, creo que la especialidad te brinda ese espacio donde puedes conocer docentes, pero no nada más de tu área, sino de otras áreas, platicar, y eso también como docente te ayuda mucho, ¿no? Para a lo mejor tomar algunas cosillas que esas experiencias compartirlas. Yo, por ejemplo, ahorita voy a implementar una obra de teatro, ¿no? en los alumnos, ¿no? Pero fue gracias igual a una compañera, ¿no? Si no, no sé, la verdad no lo hubiera yo tomado así. Y pues yo creo que hasta ahorita considero que ha sido bastante bueno, porque no nada más se trata de que sepas del área de derecho o de política, sino ahora cómo lo transmites. O sea, porque no es nada más como docente que sepas
como profesional. Ahora, ¿cómo lo transmites? Ese conocimiento que tienes como docente, ahora ¿cómo lo transmites a los estudiantes? Y ese es donde la especialidad ayuda bastante. A ese tipo como de retroalimentación quiero pensar, ¿no? Sí. El enfoque del otro profesor, el otro docente de cómo aplica y cómo lleva sus clases, a pesar de ser a lo mejor una asignatura completamente diferente, como decías, ¿no? Exactamente, entonces te abre ese panorama de conocer más experiencias docentes y pues las que tú puedas tomar en relación a los objetivos de la asignatura, pues bienvenidos, ¿no? O sea, todos esos cambios son muy buenos para no hacer precisamente lo que platicaba, una monotonía en el aula, sino que sea algo más dinámico, y que los alumnos estén contentos de ir a la escuela, que esa es la diferencia. Esa es parte del compromiso y la cultura que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con todo el alumnado, ¿no? Y en particular con el bachillerato. Así es, y pues con la ayuda del podcast, pues hemos visto que hay más interés, hay más motivación en los alumnos y que crees que ahora tienen una nueva percepción de esas asignaturas. Entonces se ha logrado que ahora estos alumnos ya no piensen que es aburrida, muy teórica, ahora ya logran ese interés e incluso quieren investigar más. Entonces pues esta herramienta sí ayudó bastante en este proceso de cambio de los estudiantes. Aparte ayuda bastante porque ellos mismos pueden ser su retroalimentación en el sentido de ya investigué el tema y a lo mejor después pues lo vuelves a reproducir, ¿no? Camino a tu clase, camino a la asignatura y a lo mejor vas a presentar un examen, pues haces esa retroalimentación con el podcast que ya hiciste, ¿no? Sí, y fíjate que los mismos estudiantes me comentaban o te van dando hasta sugerencias, porque también uno aprende de los estudiantes y me dicen, maestra, ¿y si los reproducimos al final de la clase y escuchamos el de nuestros compañeros? Padrísimo. Entonces, eso ayuda mucho porque ahora escuchan entre sus compañeros y que crees, no nada más se queda en el aula, también lo escuchan. Les he preguntado, ¿y quién más los escucha? Ah, pues mi mamá, mis amigos. O sea, el aprendizaje ya no se quedó en el aula, esa es una herramienta que salió a la sociedad, que sale. Entonces, es algo, la verdad, bastante bueno. No, y lo que nos decías, por ejemplo, que tú ya lo estás haciendo en Spotify, o sea, pues ya te puede escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así es. ¿Ya tienes ahí algunos capítulos grabados? Solamente de nociones del derecho, y apenas ahorita que voy a empezar con los de Sociedad, Economía y Política. Pero, pues sí, como dices, o sea, ya no se queda el aprendizaje aquí, ¿no? Un autor decía, no, ya es el aula sin muros, o sea, ya va más allá el conocimiento y esta herramienta podcast ayuda a eso, a que no se quede el conocimiento nada más, ni siquiera entre tus compañeros, porque les gusta que los escuchen. Oye, mamá, mira, grabé un audio, a ver, escúchame. Ay, pues empiezan a escuchar. Oye, está muy interesante, ¿qué tema es? La democracia, ¿cómo? Por ejemplo, ahorita van a hacer el último podcast de la democracia y van a entrevistar a las personas y ellos van a hacer su reflexión de la importancia que tiene la participación de los jóvenes en la democracia del país. Entonces, si esto sale, pues ayuda mucho incluso para que ya no haya tantas urnas y pocos votos, ¿no? O sea, por algo se debe de empezar. Sí, claro, que al final lo que se necesita es participación porque debería de interesarnos e importarnos a todos este tema de la política. Así es. Y todos tenemos algo importante que decir, o sea, estos cuates que ahora, estos alumnos que están interactuando y entonces, escúchame y mira este tema, o sea, empieza a crearles cierto interés y como decías, ¿no? A romper barreras que te pueden escuchar en cualquier parte y tan simple, ¿no? O sea, anteriormente necesitabas de una cabina de grabación, mucha tecnología y ahora, pues por ejemplo, platícanos cómo tus alumnos llevan a cabo este tipo de actividades. Ok, bueno, pues primero les pregunto si saben que es un podcast. Yo pensaba, y fíjate que a raíz de las investigaciones yo pensaba que ellos ya sabían que era un podcast y me voy llevando la sorpresa que muchos no. Entonces lo que hago primero es diagnosticar quiénes saben, quiénes no saben, y les empiezo a platicar qué es el podcast y ayudarles en qué herramientas pueden ocupar. Pero ellos son libres de buscar la que más les acomode, ¿no? Antes de pasar la herramienta, ¿cuál sería tu definición corta del podcast? Del podcast es un audio pregrabado que se puede descargar y escuchar en cualquier momento. ¿Que puede o no tener video? Puede o no tener video, exactamente. Y bueno, pues el podcast, repito, pues puede ser
hecho por varias herramientas, no hay como que una sola, entonces los dejo libres, incluso lo han grabado hasta en el mismo WhatsApp. ¿Sí? ¿Sí? Es que todo es válido ahora. Sí. Entonces ya les paso algunos tips, mira, si puedes ponerte algún micrófono, o sea, para que se escuche mejor. Y ya me dicen, sí, maestra, es que mejor me grabo en la noche porque es que mis perros ladran a las 7 de la noche porque todos salen a pasear. Entonces ya ellos ya saben a qué hora también se graban. Y pues así fue como les empecé a decir, haciendo una plática, y después les voy dando el formato o les asigno la actividad de cómo debe ser una introducción, un desarrollo, conclusión, que hagan un guión y se empiecen las partes técnicas, ya es la herramienta, y después pues ahora sí ya la reproducción, y una vez que ya hacen su podcast, ahora viene la retroalimentación, que eso es muy importante para que en los siguientes capítulos pues sean mejores. O sea, la idea es que sean mejores, y tampoco es para todos los temas, o sea, es importante, o sea, se usa para ciertos temas, y eso es lo que tienes que tú detectar como docente, ¿no? Para qué tema, y depende de los objetivos, aquí queda este caso. Entonces, para que tampoco los estreses, no todo es podcast tampoco, pero sí puede ser una herramienta que ayude a ciertos temas al interés. Sí, al final todo es perfeccionable, ¿no? O sea, al final el hecho de la retroalimentación permite o nos permite o les permite a ustedes en este caso, pues el poder ir perfeccionando todo este tipo de actividades que realizan ustedes con los alumnos. Y como bien mencionas, es ir viendo qué herramienta sí, qué herramienta no, bueno, más bien qué tema sí y qué tema no puedes tocar, ¿no? Las herramientas pues hay muchísimas, o sea, como decías, desde el uso ya del WhatsApp que te permite hacerlo, hasta algo súper profesional, ¿no? Los que ya tienen su camarita, a lo mejor dedicada a la grabación, ¿no? El que ya le invierten a lo mejor la parte del micrófono y todo esto, pero lo importante es empezar ahora. Yo traigo mucho el tema de la practicidad en temas de emprendimiento, ¿no? Entonces yo les digo, es hacerlo ahorita, o sea, es hacerlo ya, es prender tu celular y transmitir y decir y grabar, obviamente siempre con el consejo, como lo acaban de decir ustedes, de tener un guión, ¿no? Una introducción, un desarrollo, una conclusión, para pues poder tener precisamente un buen público o que te puedan entender de una mejor manera. ¿Algún otro tema que vayas a estar o que creas importante que estás trabajando ahorita en tu proyecto? Pues ahorita es precisamente el que se tengan esas pautas para que sea un podcast de carácter académico, como te comentaba, o sea, es decir, que si tú vas a explicar un tema, pues digas, del autor tal, porque en un escrito ponemos, o los que hacemos, por ejemplo, ahorita en el proyecto, pues pones la cita 2019 e incluso hasta pones el link, pero bueno, pues claro, en un podcast no puedes decir, lo dijo tal persona en www. No, entonces les tenemos que estar diciendo, bueno, lo dijo tal persona en el año 2019. En un podcast sí cambia un poquito las citas bibliográficas, las referencias también, entonces de tal manera que se busca que al momento que tú expreses un tema, y pues eso, ¿no? Que haya una referencia, no tal cual como en un escrito puede ser, pero que sí des ese lugar a la persona que lo dijo. Eso es lo principal. Y pues que tenga ese carácter siempre académico, de saber decir su nombre, de qué asignatura es, qué tema estás tratando, cuál es el objetivo, o sea, como que darle esa forma académica al podcast, y precisamente pues dejarlos a ellos de manera libre y creativa cómo lo vas a expresar. Como les dije, pues pónganle su propio nombre al episodio, a su programa, si alguien quiere poner una intro, es algo que se puede hacer. Los dejamos que ellos sean creativos también. Eso es lo que ayuda mucho de la parte de la tecnología, con la parte del aprendizaje con la tecnología, ¿no, maestro? Así es, creo que en esta parte de la especialidad nosotros tratamos de ayudarles a hacer a construir ese tipo de representaciones, ya sea a través de un mapa mental, un mapa conceptual, la creación de materiales digitales donde hacen el uso del video, del audio, pues realmente tienen una serie, una parte muy rica en poder ellos reproducir esa información, y que cuidamos mucho que sean muy selectivos, sobre todo ya mencionaba Mercedes, la autoría de esa parte, reconocer los créditos de quien elabora y de quien también, si toman posesión de un audio, de una imagen, tengan ese cuidado, ¿no? Yo creo que también de las partes muy importantes que tratamos de ayudarles, de tal manera que sus productos puedan realmente ser muy serios en la parte que compartan y puedan ayudarles porque estamos en una formación de docentes. Entonces realmente es lo importante que ellos puedan transmitirlo y que contagien a sus demás estudiantes, que enamoren
a lo que es la parte de la educación, que sepan ellos valorar lo que es la información, hacer ellos críticos de esa parte de la construcción del conocimiento y pues que de alguna manera se hagan útiles en cualquier tipo de recurso digital ahora que es tan grande, ¿no? La gamificación, la elaboración de estrategias didácticas que permiten ahora pues que realmente los chicos aprendan de una manera distinta, no tan formal posiblemente, pero que de esta manera les ayuda mucho a facilitarles el aprendizaje. Estamos hablando del proyecto que está llevando a cabo la profesora Mercedes de la preparatoria número 1 y nos acompaña el maestro en tecnología que te está apoyando en este proyecto, ¿cierto? Así es, pues tengo un comité integrado, el maestro Jorge Manzano es parte de mi comité, también la directora de mi proyecto es la doctora Irma Quintero López y también está como asesor el doctor Javier Moreno Tapia y también integra la maestra Almadelia Torquemada. Son 4 los que integran mi comité y bueno, pues ellos me han estado guiando precisamente en este camino del análisis del uso de los podcasts en la asignatura y la verdad es de que pues les agradezco mucho, maestra, el que pues también nosotros como estudiantes de la especialidad pues necesitamos de esa guía de expertos que nos ayuden a la construcción de un proyecto que pueda salir del aula y pues se ha logrado salir del aula, también hemos dado algunos talleres para la creación de podcast precisamente allá en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades para la licenciatura en Ciencias de la Educación y pues es precisamente para eso, para contagiar esta experiencia y ahora pues compartirla con los demás y que sepan también cómo se puede hacer un podcast. Entonces en ese proyecto estamos, ¿no? De a lo mejor llevar otros tipos de talleres para que los docentes sepan cómo, porque como docente tienes que saberlo para poderlo ahora compartir con tus alumnos, entonces es importante, creemos que es la capacitación y que los docentes sepan cómo hacer un podcast y eso lo transmitan a sus estudiantes. ¿Y cómo ha sido recibido en la comunidad estudiantil? Bastante bien, también participamos, maestro, en un panel en la preparatoria 1 y bueno, pues también compartiendo con estudiantes y con docentes cómo se hace un podcast, o sea, buscamos que esto salga que no se quede nada más con un proyecto de investigación impreso y ya cerrado y al archivo, sino que esto de verdad salga porque ha funcionado, entonces ha sido bien aceptado y pues esto sigue también, ¿no? Queremos que siga a más docentes de aquí de la comunidad universitaria. Dentro de la investigación que has hecho en todo este proyecto que llevas, ¿cómo se implementa esto mismo en otros países? Por ejemplo, te decía que en Japón, en la enseñanza del inglés, pero también hay ahorita con la plataforma iTunes, hay muchas universidades que suben ahí tienen sus mismas plataformas donde ellos ya suben incluso sus episodios y pues creo también puede ser algún proyecto que se pueda implementar aquí en la universidad, ¿no? De un repositorio digital de los podcasts. Entonces eso a lo mejor podría ser una puerta abierta para futuros proyectos en la investigación porque no ha habido otro proyecto de investigación de podcast aquí en la universidad, es el primero y bueno, pues creo que también aquí podríamos generar eso que han hecho otras universidades, de un espacio donde compartir esos podcasts y que sean de utilidad para alguien más. Y al final ya lo estás llevando a cabo con esto que me dices que tú ya estás dentro de Spotify, que es una de las plataformas de streaming más grande a nivel mundial, ¿no? Así es, y pues imagínate si muchos docentes se animan, pues yo creo que va a ser algo muy bueno y también pues si existiera igual algo aquí dentro de la universidad, pues estaría excelente, ¿no? Donde los alumnos también y los podcasts que ellos han creado, porque hay veces hay podcasts que son muy buenos, así que a lo mejor esos podcasts ayudan a otro de sus compañeros de otra generación. Entonces también eso puede ser un repositorio de la creación de los mismos alumnos, no nada más de los docentes, o sea, también de los mismos alumnos también considero que hay bastante buenos y creo que se pueden salir también del aula. Y a reforzar los temas, ¿no? O sea, ahora como dices, a lo mejor de diferente generación, pero busco o investigo un tema que a lo mejor ya lo expuso algún otro alumno de años más adelante, en el cual a lo mejor me sirve a mí para reforzar lo que se trabajó, lo que se vio en clase. Sí, y es que no es lo mismo que a veces en el mismo lenguaje de ellos, pues entre ellos es un lenguaje que pueden entender mejor, entonces a lo mejor no le entiende tanto al docente, pero a lo mejor a sus propios compañeros, sí, entonces creemos que pues estos buenos podcasts que han hecho también merecen ser salidos del aula y considerarse para un futuro estudio, para un repositorio. Es una excelente herramienta lo que comentan y lo que están llevando a cabo. Me gustaría
ya a manera de ir cerrando un poquito esto, que me platicaras un poco de cuál sería el impacto que tú buscas a través de este estudio que estás haciendo. Ok, bueno, pues el impacto que se busca es primero el de motivar a los estudiantes y el que cambien esa percepción que tienen de las asignaturas que piensan que son aburridas o teóricas o que incluso no les sirven para nada. Y ese es el impacto, el primero, ¿no? El causar ese interés en temas, porque considero que desde la adolescencia es un punto muy importante para generar esa apatía, para que no tengan esa apatía en estos temas. Entonces ese es el primero. Y el segundo es que a raíz de esta experiencia pues se pueda socializar en la comunidad del área de académica de ciencias sociales o también de otras asignaturas donde les pueda ser de utilidad esta experiencia que ha funcionado para generar interés en el tema. Entonces yo creo que es algo que se está buscando y también que se capacite a través de estos talleres a aquellos docentes interesados en incluir el podcast en sus asignaturas. Entonces pues son como algunas estrategias que se están buscando y ojalá que se den. Y que se puede implementar tanto para el alumnado, en este caso del bachillerato, que es con el que tú tienes el contacto, así como también para los docentes que quieren aprender este tipo de cosas, ¿no, maestro? Así es, creo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hace cosas excelentes y en donde precisamente nuestra principal objetivo es que ellos puedan ayudar a intervenir en este mundo, en esta sociedad de la información, que traten a través de sus propuestas hacer toma de decisiones que ayude a cambiar precisamente la forma en que se está viviendo. Los jóvenes están viviendo una época llena de ciertas experiencias como, no sé, los que se están preparando en YouTube, en streaming, todas estas situaciones que de alguna manera en la parte educativa podemos también formar mucho, ¿no? Tiene esa producción de información, de contenido, de todo un estudio científico que podría ayudar mucho a las profesiones para puedan desarrollar realmente sus capacidades y competencias que de alguna manera, bueno, a través de estos recursos digitales, pues les favorezca, les facilite el aprendizaje. Y de todas maneras, aún así, se pueda compartir y difundir en diferentes plataformas. Ahorita que toca justamente, maestro, el tema de plataformas, ¿qué plataformas ustedes siguen? ¿Qué plataformas ustedes les gustan? Mercedes. Bueno, para la creación de los podcasts. Para la reproducción de... Por ejemplo, yo ocupo mucho Anchor y Spotify, porque reproduces tu podcast en Anchor e inmediatamente se aparece publicado en Spotify. Entonces esta herramienta, pues la verdad es de que me ha gustado bastante. No sé usted cuál lo ocupa más. Sí, bueno, nosotros en las experiencias que vamos formando tomamos como base YouTube, por ejemplo, es una de las plataformas que de alguna manera fácilmente ellos pueden hacer repositorios, y creo que lo interesante de los estudiantes, les decía, bueno, pues realmente la plataforma te permite no solamente estar en esa misma plataforma, la reproduces en otras diferentes multiplataformas. Entonces, bueno, como YouTube, como Spotify, entonces yo creo que son plataformas que de alguna manera hacen nosotros nos encargamos de la producción y la difusión, la promoción de esa parte, pues las hacen las plataformas. Entonces, el hecho de que los estudiantes, los docentes vean que son vistos, que son reproducidos y que posiblemente incluso monetariamente les puede llegar a resultar, por supuesto, hay docentes que incluso ya no están en el aula, se dedican a hacer streaming, se dedican a estar en plataformas que de alguna manera orientan, forman a otros docentes de esa manera, ¿no? Entonces realmente la producción ahora está en boga y pues realmente hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que saber realmente manipularlo. Los chicos, insisto, los menores en un estudio que estábamos haciendo, pues ya no quieren ser bomberos, policías, doctores, quieren ser youtubers, quieren ser streaming, quieren ser gamers. Entonces realmente, bueno, pues el interés sí se puede, pero hay que saberlos conducir, ¿no? Hay que darles esa seriedad a las cosas para que hagan buenas cosas y transmitan y hagan creación de comunidades de aprendizaje que ayude a las sociedades, ¿no? Justo es eso, la creación de comunidades de aprendizaje es lo que se busca. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que ciertas plataformas se han caracterizado, ¿no? O sea, Instagram a lo mejor más el tema del lifestyle, ¿no? O sea, el cómo vives y la parte bonita de tu vida y de tu día a día, ¿no? Y el TikTok a lo mejor la parte divertida.
en días anteriores he escuchado el podcast de un actor, la entrevista de un actor mexicano, el cual decía, yo no me metí a TikTok porque en cuanto vi dije, yo no voy a ser ese señor haciendo el ridículo, pero creo que hemos identificado mal las plataformas. En TikTok yo he visto y sigo productos o personas que suben contenido de muchísimo valor. Sin embargo, lo que mayormente se viraliza pues son las cosas graciosas, las cosas, pues no sé, a lo mejor hasta violentas, que no nos dejan y no nos aportan nada, ¿no? Yo lo que les digo y les invito a mucha gente es, si vas a estar consumiendo en redes sociales, pues trata de que sí sí hay que ver uno que otro meme y uno que otro video gracioso, ¿no? Pero creo que siempre con la idea de pues potencializar o aprender algo, ¿no? Así es, entonces bueno, pues los mismos estudiantes ya están muy familiarizados con completamente, Instagram, con las con plataformas, TikTok, con etcétera, todo. ¿no? Entonces pues yo creo que aprovechar ese interés que tienen, y pues yo creo que a través de esta herramienta pues ellos también pueden generar ellos también son creadores de contenido, muchos, pero contenido académico. Exacto, y contenido de valor, y contenido académico, y contenido bien hecho. Y la gran ventaja, por ejemplo, ahora con las plataformas tanto YouTube como creo que ya la mayoría, ya no necesitas editar. Anteriormente, por ejemplo con Anchor, editabas tu audio y luego ya se transmitía o se reproducía o se iba. Ahora estas plataformas YouTube y todas estas, bueno, YouTube creo que no tiene esa funcionalidad, pero por lo menos Instagram y Facebook te permite editarlo dentro de esta misma antes de producirlo o antes de subirlo, y anteriormente tenías que editarlo, producirlo y luego ya subirlo. Era un proceso largo, o sea, ahora, y los famosos shorts que están en YouTube, ¿no? Los famosos reels que están en Instagram, o sea, permite hacer un contenido creo que de 1 a 3 minutos o menor, en el cual dices algo rápido, un temita, y a lo mejor los puedes dejar hasta con la cosquillita y decir, ¿quieres ver mi video completo? Sígueme en YouTube, ¿no? Y entonces ya empieza a hacer una diversificación de plataformas. Así es, entonces precisamente, y te das cuenta, son episodios cortos, es por eso que yo también les pido que sean cortos los episodios de sus podcasts, porque un tema lo puedes abarcar en resumen, de manera clara, y lo que ellos piensan del tema, entonces de eso se trata, ¿no? Dan su punto de vista con sus palabras y generas un pensamiento crítico, y en episodios cortos, o sea, precisamente por esto, ¿no? También de los videos cortos que existen ya en TikTok, en Instagram, entonces pues más o menos por ahí es por eso la propuesta del tiempo, que igual sea corto en el podcast. No importa la plataforma que les guste, chicos, no importa, busquen siempre contenido de alto valor y bien hecho. Así es. Pues agradezco mucho el que se hayan tomado el tiempo de haber venido con nosotros a platicar de este tan importante tema y tan tecnológico y tan de la mano con nosotros, con ustedes, y lo que nos une, pues la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Pues no, nada más agradecer, Ricardo, el espacio, y la verdad estamos pues muy contentos de estar aquí y de compartir nuestra experiencia. Maestro. Muchas gracias, realmente agradecer también el espacio, la oportunidad de poder transmitir esta parte, que realmente creo que finalmente la producción de estos contenidos tiene que tener realmente un sentido en el ámbito educativo, que realmente pueda llegar, facilitar, sea muy simple y que de alguna manera sea de fácil acceso y que siempre respeten los derechos de autoría. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por haber venido a hablarnos de este tan importante tema. Y pues bueno, esta es la recta final de su programa de Tú a Tú. Mi nombre es Ricardo Pastrana. Agradezco como siempre el favor de que nos hayan escuchado. A todos los que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma de YouTube y de Facebook, no olviden compartir nuestro contenido si es que les ha gustado. Y pues agradezco nuevamente en controles a mi amigo José Jesús Ortiz, a mi amigo Daniel García, productor de este programa, al Sistema Universitario de Medios Autónomos por el espacio brindado. Le mando un cordial saludo a mi amigo Damián Sosa Arroyo. Mi nombre es Ricardo Pastrana. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de una emisión más de este programa. Te invitamos a escucharnos la próxima semana con más expertos y especialistas en una conversación de tú a tú. Esta es una producción de Radio UAH Tulancingo para el Sistema